Bueno, pues ahora vamos a explicar dos conceptos que son necesarios para poder avanzar en nuestro conocimiento y en muy poquito tiempo, en unos minutos, vamos a saber calcular cuándo se construyó Stonehenge, unos monumentos megalíticos muy famosos, o cuándo, por ejemplo, se fijaron las fechas del horóscopo. Y vamos enseguida a ello. Para ello lo único que tenemos que entender es, si este es el Sol y esta es la Tierra, año sideral, lo vamos a llamar, al tiempo que transcurre en dar la Tierra la vuelta alrededor del Sol y ponerse justo en el mismo sitio donde estaba. Es decir, que la alineación del Sol con la Tierra apunta a la misma estrella fija. Y ese tiempo es 365,25636 días, ¿vale? El año trópico es el año que nosotros experimentamos desde la Tierra. Es el tiempo que transcurre desde que es un solsticio de verano o solsticio de invierno hasta otro solsticio de invierno. Y es un poquito menos. ¿Por qué? Porque como gira el eje de la Tierra, el solsticio de invierno se da un poquito antes y por tanto se da cada 365,242 días. O sea, un pelín más rápido. El año oficial del calendario gregoriano, ya lo habíamos explicado, era 365,2475 días, con esto de los bisiestos que se saltaban cada 400 años, y el año oficial del calendario juliano es 365,25 días, que es 365 más un año bisiesto cada 4 días. Bien, pues tenemos dos calendarios oficiales distintos y dos calendarios estelares distintos, el año sideral y el año trópico. Vale, pues con eso, que es sencillo, vamos a saber muchas cosas. Lo que vamos a explicar primero es el año trópico, vamos a ver cómo se queda justo antes el año trópico, porque al haber girado el eje de la Tierra y apuntar más hacia nosotros, el solsticio de invierno en el hemisferio norte se da un poquito antes y pasamos un poquito de unas cuantas horas y llegamos enseguida al año sideral, colocando la Tierra exactamente en el mismo punto y apuntando la alineación Sol-Tierra a la misma estrella. Bien, seguimos y vamos a intentar calcular ahora en qué fecha en qué año se definieron las fechas de los horóscopos. Y estas fechas de los horóscopos son las que manejamos a día de hoy. Yo nací el 19 de octubre y siempre me he considerado Libra porque está entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre. Cada uno de vosotros, pues uno será Escorpio, otro Sagitario, etc. Vamos a ver por qué son esas fechas y no otras. Y cuándo se fijaron esas fechas. Bueno, pues entrando en Star Walk, no vamos a entrar ahora, cada uno que lo maneje, lo puede hacer también con el planisferio sin problemas. En nuestra era, en nuestra época, el Sol entra en Acuario el 13 de febrero y sale el 12 de marzo. Pero según los horóscopos, el Acuario es desde el 21 de enero al 19 de febrero. Es decir, hay un desfase de 23 días. Vamos a intentar calcular cuándo se definieron las fechas de los horóscopos a partir del conocimiento que tenemos de que hay un desfase de 23 días. Pero hay que hacerlo con cuidado. Vamos a ver qué ha pasado desde 1582 hasta la fecha de hoy. Desde el año 1582 hasta la fecha de hoy han pasado varios años siderales. Cada año sideral dura 365,25636 días. Y han pasado varios años oficiales, según el calendario gregoriano, que se estableció en 1582. Y el año gregoriano tiene 365,2475 días. Es decir, se va produciendo un desfase de 0,00886 días al año. Por tanto, desde 1582 hasta hoy, que han pasado 435 años, se habrá producido un desfase de 0,00886 por 435, que da 3,85 días menos. Es decir, hay 3,85 días menos en el calendario oficial que en el sideral. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué pasó en 1582? Ya sabemos que desaparecieron 10 días del calendario, con lo cual ya tenemos un desfase de 3,85 más 10, 13,85 días. Hasta llegar a los 23 días de desfase que hemos calculado que hay en los horóscopos, nos faltan 9,15 días. Y ahora vamos a ver cuánto nos tenemos que retrotraer en el pasado, más allá de 1582, para sumar esos 9,15 días. Pues ya sabemos que el año sideral son 365,25636 días. El año juliano, que es el calendario oficial que por entonces imperaba desde la época de Julio César hasta el año 1582, tiene una duración de 365,25 días, por tanto el desfase ahora es 0,00636 días al año. ¿Cuántos años tenemos que retroceder desde 1582 para desfasar 9,15 días, que es lo que nos resta? Dividimos 9,15 entre los 0,00636 y nos salen 1438 años. Restamos a 1582 los 1438 y sale 143 después de Cristo. ¿Y quién vivía en el 143 después de Cristo? Pues ni más ni menos que Ptolomeo, que fue el creador del horóscopo actual.
que evidentemente ha quedado desfasado, algo que ignoran la mayoría de los astrólogos de las televisiones. Es decir, que si las estrellas nos influyen de alguna manera, tendríamos que tener en cuenta que yo ya no soy Libra. Alguien que ha nacido el 10 de octubre o el 19 de octubre supuestamente es Libra, pero sin embargo el Sol aún está en Virgo en esa fecha y no llega a Libra hasta noviembre. Por tanto, yo realmente soy Virgo. Todas las fechas de los horóscopos están ya mal y desfasadas 23 días. Y hemos podido calcular quién las creó. Ni más ni menos que Ptolomeo, que fue el inventor también de la esfera armilar, que es la que hemos estado utilizando todo este tiempo. Seguimos avanzando. Otro movimiento de la Tierra que es importante conocer. Y con esto vamos a saber calcular las glaciaciones y las interglaciaciones. ¿Cuándo se va a producir una glaciación? ¿Cuándo se va a producir una interglaciación? O vamos a poder, por ejemplo, calcular cuándo se construyó Stonehenge. Y es muy sencillo. Simplemente es que el eje de la Tierra, aparte de moverse como una peonza, también, como las peonzas, a veces el eje de la Tierra está así y a veces así. Es decir, la peonza gira alrededor de sí misma, gira así, pero a veces también se levanta un poco y se inclina un poco. Pues le pasa lo mismo a la Tierra. La Tierra gira alrededor de sí misma, gira alrededor del Sol, gira el eje así, pero también el eje a veces se mueve así. Y es lo que vamos a ver a continuación. Además, en un ciclo conocido. Vemos que hace 10.000 años, en 8.000 a.C., estábamos con una inclinación de 24,5 grados y desde entonces, digamos que la Tierra se ha ido levantando, se ha ido inclinando menos. En el 3.000 a.C. estaba una inclinación de 24 grados, en el 2000 después de Cristo está una inclinación de 23,5 grados. Y ahí tenemos el gráfico de cómo gira, completando un ciclo de 41.000 años, levantándose, inclinándose, levantándose, inclinándose. Y aquí en el 7.000 estará en 23 grados, en el 12.000 estará en 22,5 grados, en el 17.000 estará en 23 grados de nuevo, en el 22.000 23,5, en el 27.500 y en el 33.000 24,5, habiendo cumplido un ciclo entero de 41.000 años. Vale. ¿Cuándo se construyó Stonehenge? Esto ya es realmente interesante, es decir, que vamos a saber simplemente con los pocos conocimientos astronómicos que hemos adquirido cuándo se construyó un monumento megalítico. Vamos a ver. Imaginemos que eres un afamado arqueólogo y has podido comprobar que Stonehenge está alineado en la dirección de la salida del Sol en el solsticio de verano. Como todos sabemos, efectivamente están las piedras colocadas para alinear exactamente la salida del Sol en el solsticio de verano. Esto tenía también una utilidad muy práctica en la agricultura, que sabíamos de alguna manera en el observatorio astronómico de Stonehenge cuándo empezaba el año trópico, porque es el año en el que empieza el nuevo solsticio. Sin embargo, hay un ligero desajuste. El Sol sale 1,1 grados más hacia el este que la alineación. Partiendo de la hipótesis de que esta gente de Stonehenge era muy precisa y que Stonehenge estaba perfectamente alineado en el momento de su construcción, ¿podrías confirmar que el monumento se construyó hace 5.000 años? Bien, pues entonces ahora pensemos qué es lo que ha podido desajustar Stonehenge. ¿Qué tipo de movimiento de la Tierra ha podido desajustar Stonehenge? Y vamos a repasar los movimientos que hay en la Tierra. Vamos a quedarnos aquí. Y vemos que los movimientos de la Tierra son el giro de la Tierra, obviamente esto no ha desajustado nada, el giro de la Tierra alrededor del Sol, tampoco ha desajustado nada, el cambio de inclinación del eje de la Tierra no ha desajustado nada, y lo que sí que ha desajustado es el cambio en la inclinación del eje de la Tierra en cuanto al grado de inclinación. Lo vamos a ver más fácil aquí, en la esfera armilar. Aquí vemos, voy a dejar el mando, tenemos el eje de la Tierra apuntando 40 grados al norte, ¿vale? Giramos así. Si nosotros el eje de la Tierra, en vez de mirar a la estrella polar, lo pone mirando a otro lado, vemos que el Sol sale y se pone en el mismo sitio. Sale por el mismo sitio y se pone por el mismo sitio. Si el eje de la Tierra lo ponemos mirando así, el Sol sale por el mismo sitio y se pone por el mismo sitio. Si lo ponemos mirando así, el Sol sale por el mismo sitio, por la misma orientación de noreste, se pone por la misma orientación del noroeste. Con lo cual, el cambio del eje de la Tierra, de hacia dónde apunta, no afecta. Pero, si yo cambio la inclinación del eje de la Tierra y lo pongo más o menos inclinada, entonces ahí sí. Si yo lo pongo así, el eje de la Tierra el Sol sale por un lado, si lo pongo así, el Sol de la Tierra sale por el otro lado. Es decir, que la inclinación del eje de la Tierra sin duda influye hacia por dónde sale el Sol. Bien, pues vamos a ver de qué manera influye y lo vamos a ver enseguida.
el cambio en la inclinación del eje de la Tierra. Efectivamente, estamos ahora mismo en 23,5 grados. Y en el 3000 a.C. estábamos con una inclinación de 24 grados, es decir, una inclinación mayor. El eje de la Tierra estaba medio grado más inclinado hace 5000 años. Y vamos a ver ahora, viendo Stonehenge, estamos en Stonehenge, estamos hace 5000 años, el eje de la Tierra estaba un poquito más inclinado y por tanto la declinación del Sol no era de 23,5, era de 24, es decir, está un poquito más arriba. Al estar un poquito más arriba respecto al ecuador, cuando sale por un sitio un poquito más al noreste, con un azimut en concreto que se puede calcular, os mandaré, tendréis los datos en Excel para poder verlo. El azimut es de 50,23 grados respecto al norte. Si nosotros ahora bajamos la declinación del solsticio de verano, en vez de 24, 23,5, porque el eje de la Tierra está menos inclinado, la pinta que tiene es esta, 23,4. La declinación está un poquito más baja y por tanto el Sol, en vez de salir tan al noreste, sale un poquito más hacia el este. Y en concreto, el azimut, que corresponde a 23,4 grados en la salida del Sol en el solsticio de verano, a esa latitud de 49,5 grados es 51,32 grados, es decir, un desfase de 1,1 grados. Es decir, hemos demostrado que efectivamente el desfase y desajuste de 1,1 grados que se produce en la salida del Sol se corresponde exactamente con el cambio que ha habido en la inclinación del eje de la Tierra en los últimos 5000 años. Por tanto, hemos demostrado que efectivamente encaja que esa construcción se hubiera hecho en el 3000 a.C.